vamos a presentar una música magnífica dentro de un disco magnífico con un intérprete excepcional. Estoy hablando de las variaciones Goldberg de Bach interpretadas por Glenn Gould. Bach, uno de los grandes compositores de la historia de la música, con una obra inmensa, tocando todos los géneros, todos los estilos, pero desarrollando su máxima capacidad en lo que es la música, digamos, abstracta, ¿no? Como son el arte, por ejemplo, de las variaciones, en las que sobre un tema principal sencillo explotas, digamos, todas las posibilidades que puede dar ese tema, esa música. Las variaciones Goldberg se llaman así porque tienen una historia, tienen una leyenda. Que Goldberg era pues un músico, ayudante de un conde o un duque que padecía insomnio. Entonces le pidió a Bach que compusiese unas variaciones, que compusiese una obra para que pues cuando se despertaba por la noche Goldberg pudiese tocar. Entonces Bach creó las variaciones de Goldberg. Esa historia ha resultado no ser cierta, sobre todo porque Goldberg, en la época en que Bach escribió las variaciones, tenía 13 años, pero bueno, ha dado un poco a que se haya quedado con el nombre de la obra. En realidad las variaciones de Goldberg son parte del cuarto cuaderno de ejercicios para clavecín que escribió Bach sobre el año 1741 o 42, y bueno, era parte de lo que él, una de las cosas que más le gustaban, que era desarrollar ideas musicales a través de un elemento sencillo. Las variaciones Goldberg tienen una forma, digamos, cíclica. Empiezan con un aria que es, digamos, donde se expresa el tema que luego se va a desarrollar en las variaciones. Después de ese aria inicial vienen 30 variaciones que, como he dicho, desarrollan el tema de ese aria. Y es una maravilla ver cómo con un material tan pequeño Bach es capaz de crear, bueno, depende de la versión, pero hasta una hora de música a través solamente de ese tema. Las variaciones de Goldberg vale la pena escucharlas completas. Digamos, cada variación tiene su personalidad, pero sobre todo tiene sentido cuando las oyes seguidas, porque vas viendo un poco cómo van evolucionando, digamos, va evolucionando la música desde esas variaciones. De todas formas, las variaciones tienen cada una entidad por sí misma. Se pueden escuchar por separado y desde luego hay algunas, por ejemplo, hay algunas que son mis favoritas, que las podéis ver aquí, cuáles son las variaciones favoritas que yo podría escuchar veces y veces por separado sin cansarme nunca, porque son una maravilla de música. Pero este disco no es solo sobre las variaciones Goldberg de Bach. Este disco, sobre todo, el eje central, además de las propias variaciones Goldberg, es Glenn Gould. Glenn Gould fue un pianista canadiense, nacido en 1932 y fallecido lamentablemente en 1982, no llegaba todavía a 50 años. Es una de las figuras del piano más grandes de la historia de la música, apasionado, elegante, excéntrico, pero sobre todo antisocial, muy particular. Bueno, en sus actuaciones iba cargado de botellas de agua, llevaba como varias capas de abrigo que se ponía, se quitaba, aunque en la sala de conciertos hiciese mucho calor. Tenía una silla especial que solo tocaba con esa silla, que se había recortado las patas, con lo cual estaba tocando prácticamente a ras del suelo.
solía cantar o tararear lo que estaba tocando mientras lo estaba tocando, y eso se oye en alguna de sus grabaciones. En fin, es un personaje muy curioso, muy original, y que vale la pena explorar lo que hizo, no solo estas variaciones Goldberg, sino más cosas, porque la verdad es que es toda una figura. Glenn Gould trabajó un repertorio de lo más variado, de lo más original, de lo más excéntrico, saltándose siempre todas las convenciones, todas las, digamos, todas las etiquetas que muchas veces se le adjudican a la música clásica. Era muy obsesivo por darle a la música el sonido que él quería, y en ese sentido, junto con su carácter antisocial, hizo que cuando tenía apenas 30 años decidiese abandonar totalmente los conciertos y dedicarse únicamente a grabar música en estudio, donde él podía, digamos, coger una pieza corta y tocarla cientos y cientos de veces hasta que encontraba el sonido que estaba buscando, que es el que se quedaba luego en la grabación, y luego podía hacer el montaje que él quería. Además, tenemos aquí uno de los discos icónicos de la historia de la fonografía, y especialmente yo creo que es uno de los discos más famosos de la música clásica y de la música en general también, que es esta edición del año 1951 de las variaciones Goldberg. En esa época Glenn Gould tenía 20 y pocos años. Dio uno de sus primeros conciertos en Nueva York, y uno de los directivos de la Columbia se fijó en él y le propuso un contrato para hacer una grabación de un disco, y Glenn Gould eligió las variaciones Goldberg. Las variaciones Goldberg en aquella época eran muy arriesgadas porque muy pocos pianistas las habían tocado, las habían grabado. Había apenas un par de grabaciones en disco de esta pieza, porque además se consideraba una obra árida, una obra exigente, pero Gould se empeñó, y al final, contra los criterios de los productores y de los directivos de la Columbia, grabó estas variaciones Goldberg, que inmediatamente se convirtieron en un absoluto éxito de ventas, vendiéndose más de 100.000 discos en pocos años, y bueno, más de 2 millones de copias cuando este disco se reeditó en CD, por lo cual estamos hablando de unas cifras absolutamente elevadas para lo que es el mundo de la música clásica. Además, el disco, podemos destacar también su carátula, la carátula mucho más al estilo de la música pop, en la que aparece varias imágenes, varios fotogramas de Glenn Gould con el productor o él solo, portada que luego sería imitada por muchos otros grupos, no de la clásica sino de la música pop y rock, como por ejemplo el Hard Day's Night de los Beatles. La grabación de las variaciones Goldberg por Glenn Gould, esta grabación de 1951, es absolutamente excepcional. Se salta todos los cánones, toda la forma en la que, digamos, los pianistas más tradicionales habían tocado a Bach. Los tiempos, la expresividad están fuera de todos los convencionalismos, y esto hace que este disco sea realmente un disco grande. En 1982, Glenn Gould volvió a grabar las variaciones Goldberg e hizo una grabación totalmente diferente a esta de 1951, y casualmente esta, que fue su primera grabación, la grabación de 1982, se convirtió en su última grabación, ya que pocas semanas después Glenn Gould fallecía. Son absolutamente distintas, y bueno, vale la pena ver cómo de una misma música se pueden hacer. Eso ha sido todo por este programa, espero que os haya gustado. Ya sabéis, como siempre, ese like me lo tenéis que dar ahí en el YouTube. Apuntaros a la lista de